Bueno, vamos a hablar de lo que es el mantenimiento en anestesiología. Uy. Ya. Bueno, después de haberles explicado lo que era la inducción, que empieza desde que se administra el opioide hasta lo que es la intubación, el mantenimiento es ya cuando se llega a proceder con la intervención quirúrgica. El objetivo que nosotros tenemos en el mantenimiento es que el paciente esté en un plano anestésico adecuado, en el que esté con hipnosis, analgesia y relajación, para que no recuerde nada, para que no duela y para que, bueno, los cirujanos puedan proceder con la cirugía sin que la pared torácica o abdominal esté dura. Para eso es la relajación exclusivamente. Y bueno, vamos a controlar también nosotros como anestesiología el mantenimiento de la homeostasis del organismo. El mantenimiento del plano anestésico en anestesia general la realizamos ya sea por vía intravenosa o inhalatoria. La que es por vía intravenosa la llamamos TIVA, anestesia TIVA, anestesia total intravenosa, para lo cual vamos a usar el Propofol, que es el medicamento de elección para realizar un mantenimiento intravenoso debido a las características físico-químicas del mismo, que no son acumulables a nivel del tejido celular subcutáneo y otro organismo y otra parte del organismo. Por lo tanto, cuando nosotros cortemos el Propofol, no va a haber el anestésico no va a continuar en el organismo. Se corta y a los 10 minutos podemos decir que ya no tenemos Propofol que esté actuando a nivel de los puntos diana en el organismo, cosa que no pasa con el tiopental, midazolam, ketamina, que sí se van a acumular a nivel del tejido celular subcutáneo y otras regiones del organismo, que cuando lo cortamos necesitamos mucho más tiempo para que estos puedan retirarse del paciente, y entonces nos prolonga lo que es el despertar anestésico. Entonces el único anestésico con el cual podemos realizar un mantenimiento intravenoso es con el Propofol. Aparte le vamos a dar al paciente, vamos a continuar dándole opiáceos para que no duela todo lo que están haciendo en la cirugía, el corte, el manipuleo, y vamos a darle inmovilidad con la relajación, con relajantes no despolarizantes como ceratracurio y hidrocuronio, que son los que contamos en Bolivia. Y bueno, la suma de todo eso nos va a dar una estabilidad autonómica para que se llegue a abolir los reflejos, tanto vagales como simpáticos, que un paciente que no estaría en plano, ya sea hipnótico, analgésico o de relajación, llegaría a tener, repercutiendo sobre todo a nivel cardíaco con diferentes arritmias que podría presentar. Y el otro tipo de mantenimiento, bueno, es el inhalatorio, es netamente con gas. En vez de usar Propofol, le administremos gas anestésico a través del tubo endotraqueal, que va a pasar a los pulmones y de ahí se va a repartir por sangre a todo el organismo. Y necesitamos una concentración del agente anestésico halogenado. El que más usamos es el sevoflurano, a veces el isoflurano, que es más caro, y bueno, el más práctico en sí es el sevoflurano. Y bueno, si hemos realizado una anestesia locorregional, generalmente el tiempo, de acuerdo al anestésico local que usemos, va entre 2 a 6 horas de duración. Con lidocaína es 2 horas, con bupivacaína es de 6 horas. Entonces no necesitamos administrar nada más.
pero sí se puede dejar un catéter a nivel del bloqueo donde se ha realizado. El catéter más conocido es el catéter peridural. Y bueno, por ahí se administran dosis adicionales de anestésico local, pero generalmente esto es para el manejo postoperatorio del dolor. Bueno, esa es una hoja anestésica donde nosotros vamos a registrar todo lo que son los signos vitales durante la cirugía, presión, frecuencia cardíaca, la administración de los medicamentos a las horas en las que se está realizando, los líquidos que se está realizando, alguna intercurrencia que llegamos a tener con lo que es la anestesia o la cirugía, todo eso tiene que ser anotado en la hoja de anestesia. Ya, ahí podemos ver con todos esos medicamentos, con la administración de líquidos y otros coadyuvantes, nosotros tenemos que mantener en un equilibrio al paciente, en un equilibrio hemodinámico que va a querer ser interrumpido por las diferentes agresiones que se tiene a nivel de la cirugía, por pérdida de líquidos y demás, pero todo eso regula el anestesiólogo, por eso el anestesiólogo está atento a todo lo que pasa en el campo quirúrgico para ir compensando al paciente y, bueno, nuestro objetivo es mantener esa homeostasis. Y ya, como les decía, mantener la homeostasis durante la anestesia es netamente responsabilidad del anestesiólogo, porque vamos a controlar las funciones vitales del paciente durante todo lo que dura la intervención quirúrgica. Quien se hace cargo de la transfusión, de decidir cuándo se transfunde, cuándo se usa, qué es el anestesiólogo. No es como a veces en las películas o en las series vemos que es el cirujano el que indica paquetes globulares, adrenalina o diferentes medicamentos. Generalmente el cirujano se aboca netamente a lo que es la parte de operar, a la parte quirúrgica, y es el anestesiólogo el que determina cuándo pasar líquidos, cuándo pasar hemoderivados, cuándo se necesita la administración de vasoactivos u otras cosas. Ya, esa es netamente responsabilidad y trabajo del anestesiólogo. Bueno, las alteraciones, la alteración de la homeostasis y puede ser inducida por la cirugía debido a la lesión tisular de las aferencias nerviosas que va a llevar información al sistema nervioso central. Va a dar una respuesta dolorosa y esta respuesta dolorosa puede desencadenar una respuesta somática y autonómica. ¿Con qué abolimos eso? Bueno, abolimos con la administración de opioides. Con eso mantenemos la homeostasis porque le estamos dando analgésicos. Esos son los opioides que usamos, fentanil, remifentanil. Ese dolor llega a producir en el paciente taquicardia, presión arterial alta, alteraciones en la ventilación, lagrimeo, midriasis. Entonces, con la administración de sus opioides, abolimos, cortamos esa respuesta tanto somática como autonómica. Las técnicas anestésicas hacen que el paciente no sienta dolor y amortiguen toda esa respuesta, y así entramos con el paciente a una homeostasis. También lo hacemos, como les decía, cuando vemos pérdidas hemáticas que pueden llevarnos a una hipovolemia, una disminución del retorno venoso, por lo tanto va a repercutir en el gasto cardíaco, va a repercutir en la presión arterial, en la presión de perfusión. Entonces ahí nosotros vemos que cuando es el momento de administrar plasma, de administrar concentrados globulares o de plaquetas. Eso, cada cirugía y cada paciente tiene un sangrado permisible. Cuando nosotros vemos, tanto en el campo quirúrgico como en la aspiración, que se ha sobrepasado ese sangrado permisible, inmediatamente ya solicitamos que se nos traiga hemoderivados para proceder a la reposición. Distintas maniobras quirúrgicas también nos van a
afectar a la homeostasis como clampeaje aórtico, ventilación unipulmonar, isquemia por torniquetes. Entonces, nosotros tenemos que estar atentos a todas estas maniobras quirúrgicas para impedir que estos alteren la homeostasis, ya que hay una reacción neuroendocrina o de inflamación. Y bueno, como les decía, también estamos atentos a las pérdidas de líquidos por distintos medios que puede ocurrir en el paciente y así poder nosotros reponer esos líquidos, ¿ya? Entonces vamos a hacer un aporte de fluidos. El aporte de fluidos, de líquidos, con soluciones cristaloides, coloides, ustedes seguramente están viendo eso en cirugía 1 porque creo que ahí es donde les van a dar esta parte, pero bueno, yo les voy a dar un resumen de eso. Es una de las actuaciones más importantes que tiene el anestesiólogo, ¿ya? Reponer los fluidos, reponer los líquidos que el paciente está perdiendo. ¿Cómo se pierde? Por evaporación, sangrado, necesidades basales. Esta reposición la denominamos fluidoterapia, que se hace durante la intervención, donde vamos a considerar diferentes factores. Vamos a considerar un déficit preoperatorio de líquidos según cada paciente y según las horas de ayuno. Yo les hablaba que nosotros solicitamos que el paciente tenga un ayuno de 6 a 8 horas dependiendo del alimento que haya consumido. Ese es un ayuno fisiológico. Si el paciente ha tenido un ayuno de 10 horas, de 12 horas, de 16 horas, ya entramos en lo que es un ayuno fisiológico. Y son horas que nosotros tenemos que reponerle en líquidos porque esas horas ya el cuerpo está perdiendo líquidos porque el paciente no ha ingerido absolutamente nada. Entonces esos líquidos de esas horas, a partir de las 8 horas, tienen que ser administradas al paciente por vía endovenosa, ¿ya? Entonces la cantidad de líquidos habitualmente perdidos por un adulto en reposo es de 60 ml más 1 ml kilo por cada kilo que exceda a las 8 horas, ¿ya? Ahí les dejo una fórmula donde dice que un adulto de 50 kilogramos sano que ha estado en ayuno de 8 horas tiene, bueno, ese déficit de líquido de 720 ml. Eso se tiene que reponer. Acá les dejo igual otra regla, pero la primera es la más Doctora, usada. Hola. Ay, ay, ay. está cambiando la diapositiva. A ver, Está en la diapositiva que dice mantenimiento de la anestesia. Por lo ya. menos para mí. Voy a volver a compartir porque supuestamente ya ha cambiado. Me avisan. Ahí, no sé. Ahí pueden ver. Está cargando. ¿Tus otros compañeros tienen ese problema? Sí, ¿Están viendo ahora? sí, dice mantenimiento de la anestesia, doctora. Acá dice mantenimiento 2.4. de la La anestesia, homeostasis. mantenimiento de la homeostasis, ¿verdad? Sí, Sí, Bueno, ya ahora ven una de estimación de requerimientos de fluidos. ¿Sí? ¿Estamos bien? sí. Ya, entonces vamos a volver a dar esta diapositiva. Les decía que 8 horas de ayuno para nosotros es lo más frecuente y denominamos ayuno fisiológico. A partir de las 8 horas, si el paciente presenta más horas de ayuno, nosotros tenemos que reponer porque ya es un ayuno patológico. Entonces acá hay otra tabla donde se estima los requerimientos de fluidos de los pacientes, donde pueden ver pacientes de 50 kilogramos. Para los 10 primeros kilogramos vamos a calcular 4 ml kilo por hora.
Para el de 10 a 20 kilogramos vamos a calcular 12 ml kilo hora y luego por cada kilogramo mayor de 20 vamos a calcular 1 ml kilo hora. Es muy complicada esta forma, por eso les daba esta otra, donde se calcula 60 ml más 1 ml por kilo por cada kilogramo que exceda de 20, una hora. Aquí tienen la fórmula. Generalmente lo que yo hago es multiplicar, que es mucho más fácil y más práctico, 2 ml por kilo de peso de paciente por cada hora de ayuno patológico. Por ejemplo, en un paciente de 60 kilos, le calculo 2 por 6, 120 ml. Si ha estado con 10 horas de ayuno, entonces son 4 horas de ayuno patológico. Entonces esos 120 multiplico por 4 horas y eso es el déficit que tengo con el paciente que tengo que reponer. Esa es la fórmula que uso yo porque es mucho más corta y mucho más práctica, que sería 480 ml que se le tiene que reponer a ese paciente. Tenemos que tomar en cuenta, ahora ven la otra diapositiva. Tenemos que tomar en cuenta que las soluciones fisiológicas cristaloides, coloides y hemoderivados son medicamentos. Lo que le estamos metiendo al paciente son medicamentos, ¿no? Y si nosotros le metemos más de lo que el paciente necesita, en vez de brindarle un beneficio, vamos a poder complicarlo porque se le puede causar un edema tisular por la formación de un tercer espacio, ¿ya? Que es un compartimiento diferente al espacio intravascular y al intracelular. Se refiere al fluido que está presente en el espacio intersticial y en las cavidades como la pleura y el espacio peritoneal, ¿ya? Que se produce con el tejido que está traumatizado. Si a eso nosotros le añadimos que hay una mala redistribución interna de líquidos, vamos a aumentar ese tercer espacio y más si nosotros le administramos líquidos por demás, entonces se va a acumular más ese nivel. ¿Cuál es el problema que produce el tercer espacio? Es acumular ese edema tisular que se produce, por ejemplo, en cirugías. Les voy a poner en una cirugía de colon. Cuando nosotros hacemos una mayor administración de líquidos en cirugía de colon, se creó un tercer espacio casi invisible a nivel del intestino, que tiene gran influencia cuando el cirujano va a hacer la anastomosis, va a cerrar, es decir, va a unir intestino con otra sección de intestino. El cirujano no se va a percatar porque es un espacio tisular que no se ve, pero que existe un edema y ese edema puede hacer que luego exista una dehiscencia de suturas, por ejemplo. Entonces, el anestesiólogo tiene que tener un muy buen manejo de líquidos para que en el postoperatorio no repercuta en eso, ¿ya? Ahora, de acuerdo a la cirugía, también vamos a ver que se necesita un requerimiento de líquidos. Por ejemplo, en cirugías mínimas necesitamos de 0 a 12 ml kilo por hora. En cirugías moderadas como colecistectomías de 2 a 4 ml kilo hora. Y en cirugías ya más grandes como una resección intestinal, una histerectomía, necesitamos de 4 a 8 ml kilo hora de ir reponiendo al paciente, ¿ya? Esto pasa cuando nosotros administramos líquidos por demás, edematizamos al paciente y uno de los primeros lugares donde podemos ver es la quémosis que se forma a nivel de conjuntiva. No sé si están viendo el dibujo, si se está compartiendo correctamente. Bueno, para este mantenimiento de la homeostasis con el aporte de fluidos,
Seguimos viendo la parte de necesidad de líquidos intraoperatorios y vamos a ver si hay pérdidas de sangre. O sea, normalmente estamos viendo que sí existe pérdida de líquidos por evaporación, por ayuno, pero existen cirugías en las cuales existe gran cantidad de pérdida de sangre. Y tenemos que hacer una estimación de estas pérdidas. Tenemos que fijarnos cuánto hay de sangre en el aspirador, compresas, gasas, en la misma herida quirúrgica, en las sábanas, en los paños del campo operatorio. Un hematocrito óptimo con el que el paciente tiene que entrar es del 30%. Y también puede haber pérdidas importantes de líquido linfático en la resección retroperitoneal extensa. ¿Ya? Entonces vamos a valorar nosotros la homeostasis de acuerdo como ayer les decía o el otro día les decía, usando todo el monitoreo que tenemos. Para eso un paciente tiene que tener una sonda vesical que nos permite valorar cómo estamos realizando nuestra fluidoterapia, además de, bueno, la presión arterial, la medición de la presión arterial, CO2, ¿ok? Todo eso nos va a ir dando información. Concluida la fase de mantenimiento y extubando al paciente, despertando al paciente, este paciente va a pasar a lo que es a una unidad de recuperación posanestésica. ¿Ya? Entonces, tiene que tenerse ciertas características del quirófano de la sala quirúrgica a la unidad de recuperación anestésica. Si es menos de 3 minutos entre el quirófano y URPA, que llamamos nosotros a la recuperación anestésica, se puede trasladar al paciente cuando esté despierto, estable, sin monitores, sin administrar oxígeno. Y bueno, llegamos a URPA y ya procedemos a todo lo que es el monitoreo y la administración de oxígeno. Pero si está más de 3 minutos, si esa URPA está más lejos del área quirúrgica, más de 3 minutos, bueno, y el paciente ha despertado de una anestesia general, bueno, necesitamos ya llevarlo con una oxigenoterapia. Pero generalmente las salas de URPA están dentro de quirófano. Y de acuerdo al estado del paciente, bueno, hay pacientes a los cuales no se los puede extubar y se los pasa a una unidad de terapia intensiva, de cuidados intensivos, con asistencia ventilatoria y monitorizados. ¿Ya? En URPA, como vimos al inicio de esta charla, bueno, tiene que tener un monitor completo, tiene que haber una entrada de oxígeno central y bueno, tiene que haber ahí, generalmente ahí hay una licenciada en enfermería que va a estar atenta a todo lo que son los signos vitales para comunicar al anestesiólogo responsable si es que existe una variación. En URPA vamos a valorar el dolor, cuánto duele de 0 a 10 para, bueno, proceder a darle analgesia, ya sea con AINES o opioides al paciente. El estado psíquico. En anestesia locorregional vamos a ver cómo va el paciente recuperando el movimiento y sensibilidad en el miembro bloqueado. Y vamos a usar lo que es la escala de Aldrete, donde toma en cuenta 5 parámetros: conciencia, ventilación, hemodinamia, actividad y coloración. Si el paciente está, y vamos a hacer una sumatoria de acuerdo a lo que el paciente presenta. Un criterio de alta es cuando el paciente suma de todas estas una puntuación de 9 o 10. Pero si se encuentra menos de esa escala, bueno, el paciente no puede ser dado de alta a sala, de sala de URPA a piso, a sala de piso. ¿Okay? En
En la conciencia, bueno, por ejemplo, un paciente que esté despierto, alerta, orientado, que tenga una buena ventilación, que su presión arterial no varíe menos o más, con más o menos del 20% de su valor preoperatorio, que puede mover las piernas voluntariamente y que tiene una coloración normal, bueno, va a tener una puntuación de 10. Y así se van a ir sumando de acuerdo a lo que se va valorando en el paciente, ¿ya? Como les decía, la escala tiene que ser entre 9 y 10 para dar alta de URPA a piso de planta. El dolor tiene que estar entre 0 a 4. El paciente debe estar consciente. Todos sus signos vitales deben estar constantes. Tiene que estar con una buena temperatura. Debemos fijarnos el sangrado. Si es que el área quirúrgica, el área donde han realizado la operación no está sangrando, porque si lo pasamos a piso puede ya descompensarse y el paciente entrar en un shock hipovolémico y entrar otra vez a quirófano. En cambio, si está en sala de URCA, inmediatamente pasa al quirófano que está al lado. Y cuando se ha realizado una anestesia raquídea peridural, tenemos que valorar la motilidad y la sensibilidad. Muchas veces, dependiendo de la cirugía, también hay cirugías ambulatorias en las cuales de piso de URPA se van directo a la casa. Obviamente los criterios para dar alta son mucho más estrictos. Tiene que haber recuperado completamente de la anestesia, no tener náuseas, vómitos ni retención de orina. El dolor tiene que estar controlado y el paciente tiene que ser capaz de vestirse y de caminar solo. Y no debe presentar hemorragia. Además que tenemos que tener una comunicación directa con ese paciente y el paciente con nosotros, y tiene que estar dentro de un radio cercano a lo que es el hospital en caso de alguna complicación que pudiera presentar. Bueno, esa sería la parte de manejo intraoperatorio. No sé si tienen alguna duda o pregunta.